I ora na te maumahinga o te kainga, aro honu I kourua tātoa, I te mahani ko angarina, arina ko o maia te hatu o tātou harepeu tupuna tongariki, ko Samuel Atan. Samuel, I orana koe. I orana vaenga pehe koe. Riva, riva. Y ahora, querida comunidad, hoy venimos a hablar de nuestra Tapati Rapa Nui 2027 y por ello nos acompaña Samuel Atan, que nos viene a comentar fechas, novedades de nuestra querida Tapati Rapa Nui 2027. Esto es Harepeu Tupuna TV. Bueno, Samuel, ya es oficial la Tapati Rapa Nui 2027. Es oficial, ¿eh? Qué bueno tener una fecha ya anticipada. ¿De qué fecha estamos hablando, Samuel? Justamente como indica Vaenga, ya se oficializó la fecha de la Tapati Rapa Nui 2027 y comienza el día 30 de enero hasta el 12 de febrero. Esa es la fecha oficial en donde nuestra Tabana ya oficializó la fecha a través de TVN, nosotros también a través de todas nuestras redes sociales, ya para que la gente poco a poco se pueda ir organizando y planificando para poder participar de la mejor manera en la Tapati Rapa Nui. ¿Qué significa tener esta fecha con tanta anticipación para la gente que trabaja alrededor de la Tapati, especialmente para la corporación? Bueno, o sea, en primer lugar para las familias, que ellos trabajan todo el año constantemente, pero también para las personas que vamos trabajando en la organización, en la planificación, para poder luego ejecutar la Tapati Rapa Nui, es bastante importante para poder ordenarnos, para poder ir definiendo líneas, para poder ir definiendo equipos de trabajo, para poder ir definiendo el programa también que se va a realizar durante estos 14 días. Sí. Son hartos días, son 2 semanas más o menos de sí, competencia. Son varios días. Sin embargo, la idea es que también esta cantidad de días sirva un poco para que pueda haber una holgura, ¿ya? En días de descanso. Ustedes saben que acá nuestra isla tiene un clima bastante impredecible. Así es. ¿Ya? Pero es con esa finalidad también de tener estos días. ¿Cuál es el trabajo directamente relacionado con la corporación? La corporación está encargada de la Tapati, ¿no? Directamente. Exacto, o sea, es un trabajo colaborativo, mancomunado junto con Jaretabana, ¿ya? La corporación específicamente lo que lleva es la organización, la planificación y la ejecución de todo lo que es la Tapati Rapa Nui, ¿ya? Sin embargo, todos los fondos salen desde Jaretabana, ¿ya? A través de Jaretabana es que se postulan a los proyectos para poder obtener recursos e ir financiando la Tapati Rapa Nui poco a poco. Perfecto. Ya tenemos también a las 2 candidatas, se hizo una preselección, teníamos 3 candidatas que estuvieron compitiendo a la par ahí y ya tenemos a Jauquena Meyaika y a Mijiúa Pacomío. ¿Cómo la corporación las apoya y de qué manera las ayuda a ellas y a las familias? Bueno, en primer lugar, efectivamente, como comentas tú, hubo una preselección este año. Ya fue arduo, fue bastante trabajo para las 3 familias y que yo quiero aprovechar a agradecer y a felicitar el trabajo de las 3 familias, ¿ya? Sin embargo, todas las partes sabíamos que tenían que quedar 2 candidatas finalmente. Ahora, el trabajo que ha ido realizando la corporación y también Jaretabana es poder ir recepcionando todos los requerimientos de cada candidata. Ya, si bien es cierto, ellas se preparan, ya, cada uno con su familia, pero también el municipio y la corporación va apoyando en diferentes requerimientos que necesiten nuestras candidatas, ¿ya? En primera instancia fue la preselección, ¿ya? Pero pronto ya tenemos que firmar un convenio con nuestras candidatas, ¿ya? Eso se estima que va a ser pronto, en unos 2-3 meses más, lo más probable en septiembre, entre agosto y septiembre, para poder establecer, ¿ya? Y oficializar también la candidatura de ellas y de esa manera ir cumpliendo ciertas obligaciones que tienen las candidatas, ¿ya? Al inscribirse para poder participar en la Tapati. Así es, también tienen que tener su compromiso de ellas y de las familias también. Sí. Así es. Entonces, la idea es que durante el año nosotros podamos ir realizando diferentes actividades, ir recibiendo los requerimientos que necesite cada candidata
para poder nosotros estar constantemente detrás de ella, apoyándolo en lo que nosotros podamos, constantemente. Dentro de este compromiso, porque hay un compromiso previo con las familias de las candidatas, pero también la reina, que salga o va a quedar este 2027, también tiene compromiso durante el año con la corporación, con la municipalidad y con su cultura en sí. Efectivamente es así, ¿ya? Ha sucedido de que durante los últimos años, al parecer, no se ha logrado llevar bien un seguimiento del trabajo de las reinas que han ido siendo coronadas, ¿ya? Pero en esta ocasión nosotros, nuestra idea es poder estar acompañando a la reina, ¿ya? Que quede en diferentes invitaciones en representación de Rapa Nui como reina, ¿ya? Entonces nosotros como corporación y como municipalidad también queremos sacarle el mayor provecho, ¿ya? A quien quede de reina, puesto que ya sabemos que en nuestra isla constantemente está invitado a diferentes festivales. Invitaciones ¿ya? Del extranjero. Exacto. Entonces, ¿quién mejor, ya, que en representación de nuestra isla vaya nuestra reina? Claro. ¿Eso está igual involucrado en el convenio o es más de palabra, es más como una apreciación o un apretón de mano? En el convenio se establecen ciertos compromisos y ciertas obligaciones, ¿ya? O sea, es de conocimiento público de que la reina que es elegida y que se corona año a año debe cumplir ciertos compromisos, ¿ya? Y esos compromisos nosotros hemos ido aprendiendo en este primer año, ya vamos con el segundo, hemos ido aprendiendo de que hay cosas que hay que ir estableciendo, ¿ya? Si bien es cierto, Heireo Tato de Bananganei, Iena, Haroera Tato Urima, pero Koa, Eiro Anatme, Tintato que está pura y entonces Araroa hay que ir estableciendo compromisos. Perfecto. Hay mucha gente que viene en la Tapati Rapa Nui, o una gente que vive aquí en la isla, que llega solamente al festival, dice que lindo, otros dicen no, medio desorganizado, hay un montón de opiniones. ¿Cuáles son los trabajos de coordinación que no ve la gente, la previa de la Tapati, los meses antes de Tapati? Mira, qué buena pregunta la que tú haces, Baña, porque efectivamente hay todo un trabajo previo, ¿ya? Incluso nuestra propia gente a veces cree que como que la organización nació Chocapic de un día para otro, pero es un trabajo arduo. O sea, en esta ocasión yo quiero agradecer al municipio y también a Jarepeu Tupuna de que este año el equipo de organización, de planificación y para poder también ejecutar todo lo que fue la Tapati 2026 tiene un equipo más ampliado, ¿ya? Ese equipo más ampliado también hay que ir definiendo roles y funciones, ¿ya? Entonces, en esas definiciones, cada equipo se va dividiendo para poder ir cada uno realizando sus funciones y de un momento a otro nosotros nos reunimos todos para poder unificar todo ese trabajo y que se concrete como uno solo, ¿ya? Nosotros constantemente estamos teniendo reuniones con el equipo, ¿ya? Que somos más de 10 personas. Vamos definiendo plazos, ¿ya? Es importante comentarle a la comunidad de que hoy nosotros trabajamos con un cronograma, ¿ya? En este cronograma nosotros establecemos cuáles son los ítems más relevantes y cuáles son los plazos para poder ir cumpliendo estos ítems. Entonces, es toda una organización que, si bien es cierto, no se ve por parte de la comunidad, pero es importante hacerles saber que nosotros nos preparamos apenas termina la Tapati, llega un mes, ¿ya? En que igual es importante descansar un poco porque es bastante el trabajo. Si bien es cierto, son 2 semanas, pero el equipo trabaja un año entero y luego en estas 2 semanas ya es un trabajo más operativo y logístico. Día y noche. Día y noche. Non-stop, sin descansar. La Tapati moviliza a un montón de gente. Toda la comunidad se involucra en la Tapati en esa fecha, en febrero. ¿Cómo se logra coordinar a todos los equipos y más las instituciones? Porque también tenemos participación de las instituciones. Sí, mira, el año 2026 nosotros tratamos de volver a retomar, ¿ya? El apoyo de las instituciones. Pero también se entiende que hay nuevos jefes de servicios que no entendían o no entendían, claro, no entendieron muy bien cuál era la dinámica.
pero queríamos volver a retomar ese trabajo con las instituciones y con el equipo. O sea, de qué forma, o sea, siempre tratar de estar constantemente reuniéndonos. Por lo pronto, comentarle a la comunidad de que nosotros ya nos reunimos con el equipo coordinador. ¿Para qué? Para poder ir estableciendo las comisiones. ¿Ya? Las comisiones, el año 2026, este año, fueron 26 comisiones. Wow. Cada comisión tiene que tener un encargado de comisión. ¿Ya? A la vez también cada comisión tiene que tener cierta cantidad de personas. Y también tiene cada comisión ciertos requerimientos. O sea, es decir, la comisión de hidratación no tiene los mismos requerimientos que la comisión de producción. Entonces, todo eso también conlleva una organización para poder cumplir con los plazos que ellos necesitan, tener todos los implementos o elementos para poder ejecutar bien cada una de esas comisiones. Entonces, en términos de cómo nos vamos organizando, para eso también son los plazos y poder haber dado también entregado la fecha de la Tapati Rapa Nui con anticipación. Perfecto. En cada edición de Tapati Rapa Nui se quiere mantener viva obviamente la cultura y llevarla de la mano, pero con la tecnología también, porque los tiempos van cambiando, claro. Los jóvenes van cambiando, las nuevas generaciones tienen otros intereses. ¿Cómo trata la Tapati de llevar la cultura, la tecnología y los gustos que están teniendo todos los jóvenes ahora? Mira, hoy día las expectativas son altas por parte de la comunidad, ¿ya? Son más exigentes también. Entonces, ¿de qué forma uno trata de equilibrar por lo menos lo que es cultural con lo que es ya más, lo vamos a decir, como un show, ¿ya? Un espectáculo. Un espectáculo, perdón, claro, esa es la palabra, un espectáculo. ¿Ya? Entonces, entre este espectáculo y tratar de mantener lo que es la Tapati Rapa Nui, yo creo que es importante la visión que tiene el equipo entero. ¿Ya? Por eso siempre es importante, o por lo menos lo que me ha tocado a mí vivir, es poder estar constantemente reunidos con el equipo. ¿Para qué? Para que cada idea creativa nazca desde el equipo y todos podamos transmitir y plasmar el espíritu de lo que es la Tapati, más allá de que podamos trabajar o jugar con tecnología nueva, con luces, con pantalla. Este año hubo una pantalla, ¿ya? Pero también tenemos que ir poniéndonos a la altura, ¿ya? Cada año, porque ya hoy estamos al 2026 y el próximo año estamos al 2027 y tenemos que ponernos también a la altura de la tecnología sin querer perder el espíritu de lo que es la Tapati Rapa Nui. Así es. Y también ponerse de acuerdo también que la Tapati es tremendo festival, sí. Es uno de los más grandes, si no el más grande, en la Polinesia. En la Polinesia. Y de Chile también anda siendo uno de los más grandes también y más largo también. Exacto, o sea, uno de los más importantes en Chile. Más importante, uno de los más importantes en Chile, que también a través de los años, o sea, ya pronto vamos a estar a puertas de cumplir 60 años la Tapati Rapa Nui. O sea, wow, longevo también, ¿sí? Muy antiguo. Ya las candidatas ya están trabajando, ya sabemos quiénes son, las familias están ahí en la previa. ¿Se han reunido, han tenido algunas conversaciones con la familia respecto a la Tapati? Sí, hemos sostenido reuniones. Es importante también poder tener reuniones con las familias para entender y escuchar también qué inquietudes tienen ellos. Ya desde esa perspectiva, la organización está abierta a reunirse con las familias, a entender cuáles son los requerimientos que tienen. Pero también la Tapati del 2026 de este año nos dejó ciertas enseñanzas. ¿Ya? Nos dejó ciertas enseñanzas que, si bien es cierto, lo más importante para que las familias se puedan guiar son las bases. Son las bases. Son las bases. Así ¿ya? es. En algún momento nosotros abrimos las puertas de que las familias pudieran opinar, ¿ya? De cada una de las competencias. Pero también nos dimos cuenta que al abrir mucho las puertas nos generó bastantes situaciones que no fueron muy cómodas, ¿ya? Pero que uno entiende también dónde estamos, el contexto, claro. Ya el entorno, se entiende. Y por lo mismo, en esta ocasión, el equipo que está trabajando en las bases se ha estado reuniendo con diferentes personas relevantes, actores relevantes,
¿ya? Y que son también reconocidos por nosotros mismos, por la comunidad, en sus diferentes disciplinas. Hemos sostenido reuniones con la familia. Siempre es importante tener reunión con las familias para poder recibir las inquietudes de ellos. En esta ocasión creo que hemos logrado organizarnos un poco más para el 2027. ¿Ya? El equipo que está trabajando y haciendo un levantamiento y modificaciones de las bases se está reuniendo con diferentes actores relevantes de las diferentes disciplinas que nosotros tenemos acá en la isla. ¿Ya? Si bien es cierto, el año pasado se invitó a una mesa ampliada con diferentes actores, pero siempre es difícil poder coordinar el horario, el día. Entonces, en esta ocasión, la idea es poder ir reuniéndose de acuerdo al tiempo, porque también es un trabajo voluntario. Ya, de muchas personas que, si bien es cierto, les importa las bases de cómo se trabajan, pero también es un tiempo limitado de ellos. Entonces, en base a eso, se respeta, pero sí comentarle a la comunidad de que sí se está trabajando, sí hemos adelantado las bases y esperamos poder tener pronto las bases, o sea, ahora pronto, en junio, principios de julio, para poder hacer una revisión general y poder entregarlo finalmente. Perfecto. Organizar la Tapatía Rapa Nui es súper difícil. Nosotros tenemos, o la corporación tiene varios festivales durante el año de música, de baile, de teatro, etcétera. Pero ¿cuáles son los desafíos que requieren una mayor coordinación para este festival, para la Tapatía Rapa Nui? Mira, en primer lugar, yo quiero felicitar al equipo, a todo el equipo de Jarepeutupunra, de la corporación, porque si bien es cierto, han trabajado llevando 4 festivales todos estos años, además de otras actividades más pequeñas, pero la Tapati se incorporó el año pasado. Claro. Ya, se incorporó el año pasado y nos fue... Y más encima con puntaje. Claro, más encima con puntaje. Con puntaje, todas las competencias. Entonces, sí ha sido un desafío poder coordinar al equipo. ¿En qué sentido? Entender de que hoy nos toca cumplir 2 funciones como corporación. Claro. Entonces, eso yo creo que ha sido un trabajo que poco a poco nos hemos ido todos ya, acomodando, incluyendo. Y el equipo de la corporación ha sido el mega apoyo, ¿ya? Junto Perfecto. también con la unidad de Tapatía Rapa Nui, de aquí del municipio. O sea, sin ellos es difícil poder crear y armar y organizar y planificar todo, porque hay varias personas del equipo que ya llevan bastantes años trabajando en la Tapatía Rapa Nui, ¿ya? En la parte de coordinación. Hay otras personas que llevan bastantes años ejecutando la Tapatía. Entonces, la expertise de cada uno ha logrado fortalecer este equipo que yo comentaba y el desafío en realidad es que todos los días nos tenemos que ir ayudando para tratar de superar los desafíos que se nos van planteando cada día. O sea, siempre van a salir cosas nuevas, detalles, y uno nunca para de aprender también. Antes de continuar con la entrevista, Samuel, sobre nuestra Tapatía Rapa Nui 2027, te quiero invitar a un taller de invierno que la Corporación de Arte y Cultura está impartiendo. Esto ha sido un taller gratuito durante 2 semanas donde los niños estaban de vacaciones, así que nuestro equipo preparó una nota. Vamos a ver el taller de invierno de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Hola, soy Naomi y estoy en el taller de invierno. Me gusta hacer pulseras y dibujar y jugar. Hola, soy Ángel y estoy en el taller de invierno y a mí me ha gustado mucho. Hola, soy Alma y estoy en el taller de invierno. Lo que más me gusta del taller es que salimos a pasear porque estamos en el aire libre y no estamos en un lugar encerrado. Hacemos cosas divertidas y no estamos tanto como al pelearnos, sino como que al querernos como amigos. Y lo que más me gusta también es que dan colaciones saludables como naranja, jugos o a veces un premiito de vez en cuando. Hola, me llamo Temana. Me sentí nervioso y de ahí pasaron los días. Ya no me sentía
tan nervioso. Solo me gusta hacer una cosa, fútbol. Hola, soy Elunei y Marinao y me ha gustado este taller porque hacemos pulseras, hay deportes, hemos hecho carrera, competencia con hombres contra mujeres, hacemos dibujos, manualidades y yo he hecho 5 pulseras y un collar. Hola, me llamo Jamene Dione Mijiren Altangui y a mí me gusta este taller porque hay muchos amigos míos y hay muchos compañeros míos. Me gusta los dibujos, pulseras, collares, los juegos. Me encanta jugar al uno y a la escondida. Es un taller que se trata principalmente de promover las habilidades de forma integral con los niños y las niñas de la comunidad. Esto quiere decir que tenemos un bloque en donde se trabaja la motricidad y también un bloque donde trabajamos arte. Si bien este taller tiene el enfoque de poder tener a los niños y a las niñas ocupadas durante sus vacaciones de invierno, también se trata de que ellos y ellas puedan tener un lazo mucho más sólido entre la comunidad. Es por esto que casi todos y todas son distintos, de distintos colegios, de distintas edades, y eso genera que el ambiente sea mucho más nutritivo para todos y todas. Hoy nos encontramos en el último día ya de los talleres de invierno que ejecutó la Corporación de Arte y Cultura. Estos talleres van enmarcados en el plan Jacara de nuestra alcaldesa, ya que abarca educación, cultura y también deporte. Agradecerle a toda la unidad que coordinó este taller de invierno y también a los monitores. ¿Ya? Importante comentarle a toda la comunidad, compartirle de que todas las familias recibimos su feedback, en donde quedaron todos contentos, los niños llegaban todos los días felices, ¿ya? Después de los talleres tenían ganas de volver todos los días, ya ahí ellos se conocieron, compartieron y pudieron disfrutar de estos talleres de invierno. Esperamos poder volver a replicarlo el próximo año, el 2027, para que toda la comunidad y todas las familias estén informadas y se informen también a través de nuestras redes sociales para los próximos talleres que se nos viene este año también. Maururu y Orana. Qué hermosa nota vimos ahí a nuestros niños participando del taller de invierno de la corporación. También vimos a los monitores, a los que estaban apoyando este taller que es necesario, Samuel, para en las vacaciones de invierno, que los papás no tienen vacaciones de invierno, siguen trabajando, solamente los niños. ¿Qué te pareció la nota, Samuel? Bueno, en primer lugar, que la corporación esté llevando este tipo de talleres para la semana de vacaciones de invierno es súper bueno para los niños, para los papás, ya, para todos. Me causó bastante risa o alegría, por decirlo de alguna manera, como los comentarios de los niños, como lo que sí les gustó el taller, que son talleres entretenidos, que son didácticos, que son prácticos y que también les gustó mucho las colaciones saludables. Hay que tener, gracias también a los auspiciadores, porque tenemos auspiciadores, también a gente que también ayudó al tema de las colaciones de los niños, así que también, bueno, y a los monitores, a los profesores y también a Nikki ahí con su pareja que tienen ahí este taller que vienen realizando hace varios años. Samuel, te quiero invitar a la segunda nota de nuestro programa Jarepeutupuna TV. Esta es la nota del Departamento de Patrimonio de la Corporación que da a conocer los compañeros y las personas que trabajan dentro de la Corpo. Te invito a ver la segunda nota. Yorana, estamos acá en la Corporación Cultural Municipal
mi nombre es Natalia Pacomio, este es nuestro espacio de trabajo, estoy a cargo de la unidad de Archivo, Memoria y Patrimonio y nuestra función básicamente es articular desde la unidad todas las iniciativas que puedan nacer desde la comunidad a través de nosotros para poder ejecutar un trabajo colaborativo, un proyecto, entre otras cosas. Mi trabajo básicamente consiste en apoyar los proyectos que están funcionando hoy en día en el departamento y tiene que ver con específicamente con la traducción de documentos, con la sistematización narrativa de archivos, ya sea audiovisuales o textuales. Tiene que ver también con, por ejemplo, el doblaje de ciertos materiales audiovisuales para promover la difusión de la cultura Rapa Nui. También tiene una patita ligada con la promoción y la difusión también y el reavivamiento del reo Rapa Nui. Y también apoyo en la gestión, coordinación y algunas tareas logísticas relacionadas con los objetivos del departamento. Actualmente estamos en el inicio de la unidad, entonces ahora se están haciendo relaciones con instituciones que trabajan en patrimonio, educativas. Yo trabajo con Nati como apoyo técnico en el área de conservación y lo que tiene que ver con patrimonio. Lo que más me gusta es la versatilidad dentro del ámbito como del patrimonio, la memoria, ¿cierto? Y la patita lingüística que tiene. Me gusta la versatilidad porque hay trabajo textual, por ejemplo, de traducción, hay otros que son como más técnicos que, por ejemplo, el subtitulaje de documentos. También me va a tocar hacer interpretación de algunas visitas que tenemos acá en el Centro Cultural. La producción textual también tengo que crear contenido respecto al área, entonces me da la posibilidad de desarrollar distintos ámbitos y habilidades en mi desempeño. Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de poder trabajar rescatando material, archivos, sobre patrimonio, acervo que tiene la corporación y relacionarme también en ese ámbito con distintas personas. Lo que más me gusta de mi trabajo es tener la oportunidad de poder conectar con distintas entidades dentro y fuera de Rapa Nui que nos den su cosmovisión, su perspectiva, que nos hablen desde su experticia y que todo eso en su conjunto en algún momento llegue también a nuestra comunidad, que ellos se puedan nutrir de toda esta sabiduría. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Bueno, ahí teníamos a nuestros compañeros de la corporación que queremos mandar un gran saludo. Samuel también acá, concordando con el trabajo que ellos hacen, también nos vemos todos los días, así que gran labor realizan nuestros compañeros, ¿no, Samuel? Sí, como salía en la nota, es una unidad nueva, ¿ya? Que está en la corporación. Han logrado realizar bastantes gestiones. Yo le agradezco a Natalia, que encabeza la unidad, y bueno, y a Claudia con Melissa, que están también ahí apoyando en términos técnicos. Claudio y Melissa, en todo lo que es administrativo y técnico, para que la unidad se pueda también llevar de la mejor forma. Así que vaya los saludos para ellos. Y Orana Corúa, los saludamos. Samuel, te quiero invitar, voy a leer la cartelera que tenemos para esta semana. La Sala Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos Rapa Nui de martes a sábado. Todos los días de martes a sábado tenemos una exposición en Tadeo y Lili. Y también queremos invitar a todos nuestros artistas, a los exponentes culturales, agrupaciones, para que lleven su información a la corporación para que podamos armarle su currículum cultural, y también para que vean todas las actividades que nosotros estamos realizando y en qué lo podemos apoyar también. Ahí esos son los panoramas, y para que nos digan sus panoramas también que tienen ellos, para que nos den los panoramas para poder subirlos en las redes sociales y tenerlos para toda la comunidad. Sin adelantar sorpresas, Samuel, se deben mantener reservas. ¿Qué puede esperar el público para el 2027? ¿Va a haber algo nuevo en la Tapati? ¿Qué es lo que se viene en esta Tapati nueva para la comunidad? Siguiendo un poco consecuente a lo que estábamos conversando al inicio de la entrevista, la idea es poder superar de una
forma local, pero buena para nuestra comunidad, ciertas expectativas. ¿Ya? Entonces, este año sí se viene sorpresa para el 2027. La idea es poder ir autosuperándonos todos los años, ¿ya? Ir mejorando para poder sorprender a las familias, para poder sorprender a la comunidad, a los Rapa Nui, ¿ya? Así es. Bueno, también a nuestros visitantes que vienen, ¿ya? Pero siempre es importante partir por casa. Entonces, en base a eso, es que queremos ir. Bueno, o sea, se tiene proyectado una nueva forma de plasmar el espectáculo en la apertura, ¿ya? Pero sí dejo invitado a la gente que estuvo en la apertura, la primera noche de la Tapati 2020-26, a que sigan más o menos la misma línea. Yo creo que vamos a mantener la misma línea. Queremos sorprender con otros tipos de tecnología, ¿ya? Pero eso se tiene que ir viendo, se tiene que ir evaluando, ya, costos. Claro. Y solamente para el espectáculo, que la gente no sienta que se va a cambiar toda la etapa. Claro, no. Sí, siempre la primera noche es importante, la primera noche, claro. ¿Ya? Porque es cuando toda la gente está expectativa, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Así es. Entonces, en base a eso, es que con todo el equipo nosotros hemos trabajado, hemos conversado, nos hemos reunido y hemos ido creando una buena primera noche. Perfecto. Invitemos, antes de cerrar el programa, Samuel, invitemos a la comunidad que participe de nuestra Tapati. Hacerle el llamado. Claro. Bueno, te imagino. Y te estás llamando a toda penía, pero tú me quieres ni o cuita matengo te entrevista ne. Penía Tapati la panu y kamatana y te toru ahuru mahana o tu uaharo. Kite hoya ahuru mapiti o hetupu. Matsitina pita o tini pita ahuru mahito. Ini era hit vanangam kiatu porque ite tahiano tatu tato apeni nu hangam ha ko taira apeni kwaitiu ka orau ka atiera itera ya terongo peni mene aat ho me hanga tatu here pero aro tu iraro atako kotere pero kote ite ko itmo ya itu tatu ite mo peni peirat ati kora iti tatu anu ia noho hurkeho itatu ta ere tatu pero peira te ara Tapati rapanu ya takoa peni rahit nu ot jurao evaena moriva oraua moho mota mu ita ati ot etahi ameyera pa itpo ya porque ite otea Ivano pa itatum turu mata ita ati haimata tatu era kwait kopetu entonces teromo mai tatu kipiri mai tatu kia kaya tu pehe hakreta tu kivari tahi ava piri hakau tatu ini teh me pe atra krake tano mai tatu haihanga ya haihanga tatu ana hakto pakira roa mono riva tatu irunga te motune korua korehu peni te tumo teanga matmatitiana ma ea ya papa henua irunga te papa henua ni tatu tatoa enohne oira meiki itravea ki hanga hak hio hak nehne tatu hanga irunga te motune Peti tai maururu ta vananga na ko haereat vananga te de ona o Samuel kirote korua taringa pehiva atatou ana nonoho ana vananga ana vai haihanga haima hatu peira haimo tatou Tapati rapanui angia ta vananga ena ite atatou pe Tapati rapanui o te rapanui tatou akare ena tapene koe koau o kopera o muri o vecinos metea familia huai tatou maururu turu mai samie maururu ki te tangatot kainga ki nu haho mataitai mai ena o maua tatou harepe utupuna TV o angarina. I orana korua maururu.